Bueno, y justamente continúa la tensión en Venezuela tras este alzamiento convocado por el presidente encargado Juan Guaidó contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien denunció un intento de golpe de Estado. Hasta el momento, 69 personas han resultado heridas en los enfrentamientos, mientras 3 fiscales investigarán la situación en el país petrolero y prepararán acusaciones penales contra los responsables. Para analizar el día después de esta movilización, nos encontramos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, gracias por acompañarnos en este 1 de mayo acá en Canal 24 Horas. Hola, muchas gracias a ustedes. Bien, ¿cuál es tu análisis de la situación que se vivió el día de ayer? Finalmente fueron enfrentamientos lo que se dio en esta llamada operación final por parte de Juan Guaidó. Muchos esperábamos que ayer fuera el día de, pero eso no ha sido así. Vimos a un Nicolás Maduro hablando hacia el finalizar la jornada y todavía en el poder. Exactamente. Lo que vimos ayer efectivamente fue una suerte de punto no retorno en muchos aspectos. Al comienzo de la jornada se pensaba que esto podía ir tomando fuerza y generar efectivamente el cambio que la oposición ha estado pidiendo durante todo este tiempo en función de lo que ellos han declarado que son las 3 etapas, es decir, la remoción de Nicolás Maduro del poder, una presidencia interina, el llamado a elecciones presidenciales nuevas. Sin embargo, lo que vimos después del mediodía, sobre todo hacia el atardecer, fue que esto perdió mucha fuerza. Lo que se pensaba que iba a ocurrir no ocurrió. Y por el contrario, el saber que Leopoldo López ya estaba primero refugiado en la Embajada de Chile y posteriormente en España, da una clara señal de que la situación se había dado vuelta en su contra y que había tomado esa decisión como una manera de proteger la integridad de él y de su familia. Asimismo, Juan Guaidó desaparece, lo hemos visto con declaraciones en video, pero él no ha vuelto a salir a las calles, lo cual también es un indicador de que teme probablemente por su propia integridad. No hay que perder de vista lo siguiente. Desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó asumió como presidente encargado, como presidente interino, él ha mantenido esta suerte de dualidad con Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro tiene claro que si bien él tiene el poder político concreto y el apoyo de los militares, Juan Guaidó tiene el apoyo de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos. Y por eso de algún modo tenía una situación más bien segura, un poco intocable. Pero en este minuto, para Nicolás Maduro, permitir que Juan Guaidó siga caminando por las calles de Caracas sería una muestra de debilidad. Por lo tanto, es probable que efectivamente el gobierno venezolano tome alguna acción en contra de Guaidó, sobre todo porque ya antes había, por ejemplo, vulnerado el tema de que no podía abandonar Venezuela, claro, y fue a Colombia, volvió, etc. Entonces, son demasiadas muestras de desafío a la autoridad del gobierno. Bueno, de hecho, ayer el hecho de liberar a Leopoldo López ya también es un desafío porque él cumplía arresto domiciliario. Eso habla de que hay fuerzas que apoyan a Juan Guaidó. Efectivamente las hubo, pero claramente en una proporción pequeña o menos de lo que se esperaba. Al comienzo de la jornada, versiones no confirmadas, por cierto, hablaban que había 20 batallones del ejército que apoyaban a Juan Guaidó y a Leopoldo López. Un batallón son en promedio 1000 soldados, estamos hablando de 20.000 hombres. Y eso no se notó ayer en las calles de Caracas y tampoco en otras ciudades importantes de Venezuela. Salvo lo que vimos en el video, la verdad no se notó ese apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, que evidentemente siguen siendo el elemento que puede desestabilizar esta situación que está absolutamente entrampada. ¿Y las Fuerzas Armadas siguen siendo una fortaleza para el gobierno de Nicolás Maduro? Ciertamente es el principal apoyo en la medida que representan el poder militar, el uso de la fuerza, el monopolio de las armas y que además son un puntal fundamental del chavismo. No hay que perder de vista que después del fallido golpe en contra de Hugo Chávez el 2002, Chávez depuró las Fuerzas Armadas venezolanas y las convirtió en cuadros absolutamente incondicionales al chavismo, leales a un partido, no al Estado. Por lo tanto, durante todos estos años, la alta oficialidad, sobre todo, se ha visto tremendamente beneficiada con privilegios, con sueldos que superan significativamente lo que puede ser el sueldo promedio en Venezuela y que han determinado la lealtad a Maduro. Por lo tanto, en ese contexto, en este minuto, el grueso de las Fuerzas Armadas venezolanas siguen siendo leales al gobierno, aunque con matices. Yo diría que de momento no tenemos claro cuántos de ellos son leales por convicción, por conveniencia o por temor. Ahora bien, ¿se apresuró Juan Guaidó al llamar a este levantamiento ayer? Finalmente, como vimos que decayó hacia el finalizar la jornada. Yo pensaría que tanto Guaidó como Leopoldo López manejaban una información que finalmente no fue real. No ocurrió. Probablemente ellos tenían información respecto de ciertos niveles de apoyo en guarniciones, en
Caracas y en otras ciudades importantes de Venezuela, pero esa información o no era real o efectivamente en el transcurso de la jornada perdió fuerza y los que en algún momento se manifestaron a favor de esto echaron pie atrás. ¿Y a qué están apostando? ¿A que la gente salga a las calles y que sea una revuelta popular? Porque también hay un llamado a las personas a dirigirse a esta base aérea de La Carlota. Sí. ¿Esa es la apuesta? La apuesta, tal como se entiende en este minuto, de Juan Guaidó y el resto de la oposición, es que las Fuerzas Armadas manifiesten su lealtad a él. De algún modo quitándole fuerza y quitándole el piso a Nicolás Maduro. Yo creo que en ningún momento se ha planteado la idea de dividir a las Fuerzas Armadas, porque eso sería claramente el peor de los escenarios, porque estaríamos en la antesala potencial de una guerra civil. Claro. Y eso es algo que, por supuesto, nadie quiere. Pero finalmente lo que vemos es que se están dividiendo, porque si hay fuerzas que están con Guaidó, hay fuerzas que están con Maduro, vemos una división, no que haya una postura completa de un lado u otro. Es muy probable que los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas que viven el día a día de manera mucho más cercana con la ciudadanía, con la civilidad, en términos de seguridad, falta de alimentos, falta de medicina, ese tipo de cosas, se sienta más proclive a apoyar a Guaidó que a seguir obedeciendo a la cúpula militar que está absolutamente alineada con el gobierno de Nicolás Maduro. El punto es en qué minuto esto efectivamente puede generar un cambio. Hay versiones que hablan de que muchos sectores, muchos cuadros de las Fuerzas Armadas están siendo presionados, han amenazado a sus familias, etc. Hay una serie de motivaciones por las cuales podrían no querer sumarse a las filas de Guaidó. Y mientras eso no pase, Guaidó en términos prácticos no va a tener el poder que necesita para consolidar este proceso que la oposición quiere llevar adelante. ¿Qué rol juega Estados Unidos acá? Por ejemplo, ayer vimos que el gobierno de Trump aseguró que Maduro tenía un avión listo para partir fuera de Venezuela, pero que desde Rusia lo disuadieron de que no tomara este camino. Es interesante tu pregunta porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, esa información que entregó Mike Pompeo habría sido clave si se hubiese conocido más temprano. O sea, para las Fuerzas Armadas venezolanas, saber que Nicolás Maduro estaba a bordo de un avión ya dispuesto a abandonar Venezuela, probablemente podría haber generado un cambio de lealtades. Claro. Sin embargo, esto se sabe mucho después. Lo que vemos acá es que Venezuela hoy está transformada en una especie de nueva Cuba, como era Cuba durante la Guerra Fría. En este minuto Venezuela es un escenario en el cual los intereses de las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, se encuentran y entran en colisión. Claramente Rusia y China han tomado una posición a favor del gobierno de Nicolás Maduro por diferentes motivos. Ayer, frente a lo que comunicó Mike Pompeo, se decía que bueno, esto es porque en el fondo es una garantía de que el gobierno venezolano va a pagar lo que todavía le debe en millonarios préstamos tanto a Rusia como a China. Juan Guaidó ha dicho que en caso de producirse un cambio de gobierno, él va a respetar el pago de esas deudas, tanto con Rusia como con China. Sí, entonces, el tema va más allá del dinero y una deuda entre países. Esto tiene que ver con que para Rusia, Venezuela es un punto en el cual puede ejercer presencia, influencia real en Sudamérica, generando un desafío a lo que es en este minuto la política exterior estadounidense de Donald Trump. Entonces, claramente Venezuela está sirviendo a los intereses de grandes potencias. ¿Y para China? ¿Qué interés hay de China en Venezuela? China probablemente tiene un interés económico mucho mayor que el de Rusia. Se calcula que lo que Rusia le ha prestado a Venezuela en los últimos años son prácticamente 3.500 millones de dólares. China le ha prestado 62.000 millones de dólares durante 10 años. Y claramente Venezuela está pagando en petróleo, técnicamente. Así como también ha estado pagando con oro a países como Turquía e Irán. Por lo tanto, los intereses internacionales se mueven en términos económicos, pero también políticos. No hay que perder de vista que también China busca aumentar su presencia y su influencia en América Latina. Ahora, ¿esto se ve reflejado? ¿Se ve una presencia? ¿Se ve que la influencia rusa está llegando hacia América Latina, por ejemplo, a través de Venezuela? ¿O ese juego todavía no se da? Rusia tiene desplegado 500 efectivos en Venezuela, supuestamente para apoyar a Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, Venezuela representa a uno de sus principales clientes en términos de compras de armas rusas. Y evidentemente eso, junto con Cuba, son dos polos, dos puntos en los cuales Rusia mantiene una presencia importante en América Latina. Y evidentemente su interés es aumentarlo en el tiempo, probablemente acercándose a otro tipo de gobiernos más afines. Claro. ¿Qué gobiernos podrían ser? Eventualmente Nicaragua, quizá Bolivia. De algún modo los gobiernos que han estado más cerca de Venezuela en este tiempo.
¿Qué pasa con la oposición venezolana? Siempre se ha hablado que no es una oposición que está dividida y que por eso también ha tenido problemas en terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿En qué pie está la oposición venezolana? Efectivamente, la oposición venezolana está muy dividida. La figura de Juan Guaidó es el mejor liderazgo que ha tenido en años, descontando a Leopoldo López, que pasó tanto tiempo detenido primero en la cárcel y después en arresto domiciliario. La visión que ha tenido la oposición es fragmentada y ha tomado decisiones que probablemente no han sido las más acertadas, como por ejemplo no haber participado, haberse restado de la última elección presidencial, en la cual triunfa obviamente Nicolás Maduro, aduciendo que no están dadas las condiciones para una elección transparente, limpia, ecuánime para todas las partes involucradas. Se puede decir que ese es un argumento, pero al mismo tiempo fue entregar la presidencia venezolana en bandeja al chavismo. Y eso es algo que la ciudadanía que se manifiesta opositora al chavismo siente que es de algún modo una pérdida de fuerza, hay un desencanto real. Han sido muchos años en los cuales la ciudadanía venezolana que quiere un cambio, que quiere efectivamente que el chavismo abandone el poder, ve que sus líderes opositores están divididos, se han peleado, toman este tipo de decisiones de restarse de comicios en vez de, entre comillas, jugársela por participar en eso. Por lo tanto, mientras efectivamente la oposición no logre rearticularse de manera exitosa, o sea, su principal éxito hasta el minuto fue tomar el control del poder legislativo en las elecciones de fines de 2015, en la Asamblea Nacional. Claro. Ese es su principal triunfo en términos políticos y electorales, pero además de eso no hay mucho más que poner sobre la mesa. Y por eso las expectativas en torno a la figura de Juan Guaidó son enormes. Y la presión que él tiene para cumplir esas expectativas también. Vimos lo que pasó. Se le acaba el tiempo a Juan Guaidó finalmente, ¿no? Porque era un mes el que él tenía para convocar elecciones bajo esta figura de presidente encargado. Exactamente. Ya han pasado 4 meses, 3 meses, si no me equivoco, fue en enero donde él asumió. El 23 de enero él asume. El 23 de febrero él convoca a esta jornada en la cual iba a entrar la ayuda humanitaria, que es un fracaso en términos reales. Entonces, claramente el tiempo juega a favor de Maduro y en contra de Juan Guaidó. Juan Guaidó necesita demostrar cosas concretas, hechos concretos que demuestren que tiene autoridad en una Venezuela absolutamente dividida y polarizada. Ahí podemos entender, por ejemplo, las acciones de ayer. Claramente. Que tiene algún cierto poder, libera a Leopoldo López, está en una base militar, hace un llamado. Ahí él demuestra que todavía tiene cierta autoridad a lo mejor. Exactamente, fue un golpe de efecto y además muy mediático. O sea, aparecer él junto con Leopoldo López fue muy noticioso, tuvo un impacto mundial, pero no fue suficiente para poder efectivamente generar este desbalance al interior de las Fuerzas Armadas, que es el elemento clave todavía para determinar quién tiene el control de Venezuela. Nicolás Maduro habla de un intento de golpe de Estado, otros hablan de levantamiento. ¿Cómo se podría calificar la acción de ayer? Es una acción muy particular en la medida que, si bien se posiciona en esta base aérea de La Carlota, lo que él hace es un llamado a la ciudadanía a salir a las calles. Por lo tanto, es de algún modo un movimiento, una jugada que combina elementos militares, pero sobre todo de la civilidad, con una manera de decir esto no es un golpe de Estado, aquí nadie está disparando contra, no sé, ministerios o tomando por la fuerza el Palacio de Miraflores, sino que por el contrario es una manifestación pacífica, ellos lo han planteado siempre en esos términos, que demuestre la insatisfacción, la frustración de la ciudadanía que exige ese cambio. Perfecto. Lo último, ¿qué podemos esperar para esta jornada? El día después, ¿qué podemos esperar hacia adelante en Venezuela? Esta jornada va a ser muy importante en la medida que vamos a ver cómo se van a medir las fuerzas, tanto del oficialismo como de la oposición. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó han llamado a sus partidarios a salir a las calles, a manifestarse. Vamos a ver qué magnitud tienen estas manifestaciones y sobre todo si vamos a ver públicamente de nuevo a Juan Guaidó, que claramente en este minuto ha preferido mantenerse fuera de la atención mediática porque claramente arriesga la posibilidad de ser detenido o algo similar. Claro. Bien, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, gracias por acompañarnos en este análisis frente a lo que ocurre en Venezuela. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.